Está esperando al otro lado del teléfono. Yo que soy de allí ya me conozco. Yo me conozco las cabras de mi rebaño. Está con nosotros la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Leidy Barreto. Muy buenos días. Buenos días, un placer saludarlo. Muchas gracias Saludos. por estar con nosotros. Justamente ayer visitaba la isla de Lanzarote un encuentro de trabajo en el que se presentaba las líneas iniciales de un decreto, de una regulación que quieren sacar adelante para 2025 y que, digamos, enmarcará la figura del facilitador judicial en los juzgados para determinados colectivos de personas. No sé si nos puede explicar un poco mejor lo que están planteando, consejera. Bueno, yo creo que se entiende fácil si decimos que lo que queremos con esto es conseguir que las personas con discapacidad intelectual y las personas mayores a partir de 75 años, que es lo que dice la ley de enjuiciamiento civil, tengan la plena capacidad de hacerse entender en un tribunal y de que les entiendan. Esto lo regula por primera vez cuando se regula el estatuto jurídico total de las personas con discapacidad intelectual en 2006 a través de la Convención Internacional, de la que pues formamos parte la inmensa mayoría de los países. Se intenta establecer como decía, un estatuto jurídico para las personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos de su vida, trabajar en la accesibilidad universal, y entre ellos también está el derecho a la tutela judicial y efectiva. La ley de enjuiciamiento civil regula este perfil profesional, el personal experto facilitador, para ayudarles, como decía, a hacerse entender y a entender todo lo que sucede allí, ayuda a la parte judicial, es decir, ayuda a los jueces a tener la garantía de que la persona que tienes sentada enfrente está entendiendo lo que pasa y lo que le dices, y también entiendes todo lo que dices, y ayuda a las personas, en este caso, con discapacidad intelectual. Y es verdad que no se había desarrollado. En España la primera comunidad de aprobar un decreto de desarrollo es Madrid, que lo hizo en mayo de este año, y nosotros estamos trabajando para poder tenerlo en vigor a partir del año que viene. O sea y lo que estamos haciendo en esta ronda... Sí, no, dígame, por favor. Y te iba a decir que lo que estamos haciendo en esta ronda de visitas a las islas es sentarnos con los colectivos de discapacidad intelectual y de mayores, contarles lo que queremos hacer, y tanto de la reunión de Fuerteventura, que fue la primera, como ayer en Lanzarote, nos llevamos un listado de cosas que vamos a tener que incluir en el decreto si de verdad queremos que esto ayude al colectivo de discapacidad intelectual, pero también a las personas mayores. Por eso era tan importante captar cómo lo ven. Y bueno, terminaremos de hacer la ronda de reuniones, perfilaremos el borrador, y una vez que tengamos el borrador de decreto se publica, y también recibiremos enmiendas y alegaciones, corregiremos, y la idea es que sea lo mejor perfilado posible para que de verdad ayude. Claro, si no entiendo mal, también tienen una reunión prevista en La Graciosa, porque se van a ir a las 8 islas, para recoger también esas impresiones. Esto tiene sentido, me parece interesante en el sentido de que, y me parece increíble que no exista algo así, teniendo en cuenta, o sea, que exista en Madrid a partir de este año, y ustedes, nosotros seríamos la segunda comunidad autónoma, teniendo en cuenta sobre todo una cuestión importante, aparte de la atención a la discapacidad intelectual, teniendo en cuenta que la población cada vez está más envejecida, entonces cada vez hay más personas solas, entonces todo eso es el caldo de cultivo perfecto para que esta figura, digamos, forme parte de nuestras vidas cuando lo necesitemos. Sí, efectivamente. Hay dos cosas. Una es que tienes que garantizar, y eso es algo que lo dice la Constitución, el derecho a la tutela judicial efectiva, un derecho fundamental. Todas las personas tienen derecho a tenerlo, y es verdad que hay determinadas personas que lo tienen mucho más complicado. En el caso de las personas mayores, bueno, porque es verdad que hay personas mayores que pueden estar muy bien, pero si a cualquier persona sentarse en un tribunal o cualquier trámite judicial que tengas que hacer nos pone algo nerviosos, pues una persona mayor que a lo mejor no tiene todas las herramientas necesarias para poder enfrentarse a eso, pues también ya pueden ir acompañados tanto las personas con discapacidad intelectual como las personas mayores por un familiar o una persona de apoyo, pero no es la figura con el perfil profesional adecuado, que eso también lo vamos a definir en el decreto, sea trabajador social, sea logopeda, etcétera, que tenga las aptitudes y la formación adecuada para asegurarse de que lo que está pasando allí, desde la absoluta neutralidad, es entendido por la persona a la que acompaña, y será la misma persona en todo el proceso. Bueno, lo podrán pedir las personas, pero también lo podrá pedir el tribunal. Y quiero decir una cosa que para nosotros es muy importante. El proyecto piloto que se pone en marcha con el decano de Lanzarote
en Arrecife, tiene tres patas de lo que es este proceso. Lo de la lectura fácil de todos los documentos, ¿no? De la sentencia, etcétera, la información, y faltaba el tercero, que es el facilitador. Podríamos habernos planteado iniciar un proyecto piloto, pero yo creo que teniendo en cuenta que es necesario y que al final se trata de poder ayudar, lo que queremos es regularlo vía decreto, incluirlo en todos los partidos judiciales y que además se aplique a partir del año que viene. Pero ese germen de ese proyecto piloto también nos ayudó a darnos cuenta de que eso, unido a la regulación que se estaba tramitando en Madrid y las reuniones que tuvimos con los colectivos, hacía falta, pero hacía falta incluso los propios jueces en algunos casos para asegurarse de que los entendían. Y bueno, yo creo que se trata de poner todas las herramientas y acercar un poquito más eso que es tan frío, que es la justicia, porque lo es y porque, bueno, al final a todos nos supone superar cosas, enfrentarte a una cosa así, pues que lo tengan un poquito más fácil. Están con nosotros los compañeros. Valentín, si quiere... Sí, consejera, buenos días. Buenos días. Yo creo que la iniciativa es loable, sin lugar a dudas. Decía que en la reunión aquí en Lanzarote le plantearon una serie de cuestiones, ¿no? Que es las que, bueno, que pueden servir para articular ese decreto. ¿Qué cuestiones se le han planteado concretamente desde Lanzarote en relación con este tema? Pues mira, hay una cosa que nos pareció muy interesante, varias, pero esta creo que, o sea, la trabajaremos una vez que tengamos el decreto, que es establecer un protocolo de actuación, que tengamos clara, que las partes tengan claro cuál es el protocolo y que eso no solo esté el decreto, que te va a regular un registro de facilitadores con una formación específica que queremos convenir con las universidades, bueno, sino de la parte práctica que nos aseguremos de que funcione, porque el objetivo de esto al final, y yo también le pedí ayer colaboración a los colectivos una vez que tengamos el decreto en marcha, que lo hagan llegar, es decir, que al final las personas que se pueden beneficiar de esto conozcan que esa figura existe, que no tienen por qué ir acompañados de nadie más que de alguien profesional. A veces, bueno, estás más tranquilo o más, eres más tú cuando vas acompañado de un profesional, a veces no de quien te cuida o de, bueno, estas cosas y que tengan la capacidad de poder elegir. Y eso me pareció muy interesante, nos lo dijeron en la reunión dos colectivos, y bueno, lo pondremos en práctica, tendremos que trabajar también con ellos para aplicarlo, porque al fin y al cabo estamos hablando de temas de discapacidad y que necesitamos, en este caso, pues que nos ayuden. Sergio. Nieves Lady, ¿cómo estás, consejera? Buenos días. Buenos días, Sergio. Yo de cara sobre todo a que los escuchantes, los oyentes tengan un poco más claro cuál es el papel de la justicia o de una consejera de justicia en una comunidad autónoma, ¿no? Como es tu caso. Y la pregunta es que ¿cómo piensas abordar la creciente demanda de recursos en los juzgados de las Islas Canarias? También, evidentemente, en el nuestro de Arrecife, considerando los retrasos en las administraciones de justicia que muchos ciudadanos denuncian. Esta pregunta, ¿te la tengo que hacer a ti o a la ministra? Pues yo creo que más bien a la ministra y al ministro, te explico. Vamos a ver, para entendernos, ¿qué hace una comunidad autónoma que tiene transferida la competencia? Que es como nosotros, Canarias. Lo que hacemos es pagar. Pero no decidimos ni cuántos juzgados se abren para poder desbloquear los juzgados, ni decidimos dónde, ni decidimos cuáles. No tenemos ningún otro tipo, en ese aspecto no tenemos ningún tipo de decisión. Canarias ha registrado el mayor índice de litigiosidad en varios años, respecto a otras comunidades. Muchos lo explican en el sentido de que nuestra economía está basada más en sector primario, sector servicios, que es bastante más pleitista que una economía, por ejemplo, basada en la industria, etcétera. Pero aún así tenemos el mayor número de litigios de toda España y necesitamos más juzgados, tenemos juzgados colapsados. Ahora con el tema de extranjería y todos los recursos que se ponen en las órdenes de expulsión, en el contencioso en Tenerife estamos empezando a tener los módulos superados, es decir, más litigios de los que podemos llevar. Yo esto ya lo trasladé a la conferencia sectorial de Palencia de Justicia a principios de año, la necesidad de que el criterio para abrir juzgados se fundamente sobre todo en el nivel de litigiosidad y lo volveremos a llevar. Y es verdad que la comunidad autónoma tiene que buscar las infraestructuras, pagar al personal, pagar todo lo que se pone dentro de un juzgado que vemos cuando llegamos, todo eso lo paga la comunidad autónoma, es un gasto. Pero, oye, estamos diciendo, estamos dispuestos a asumirlo, pero ustedes me abrís juzgados. Este año vamos a terminar con 9 abiertos, que son los del año 22 y 23 que no se abrieron, y para el 24 el Ministerio ha dicho que no va a permitir más, y para el 25 por cuestiones presupuestarias tampoco, porque ellos tienen 6 comunidades autónomas que sí tienen que pagar, 5, perdón. Pero es un error, porque si a nosotros no nos permiten abrir juzgados el año que viene, al final vamos a hacer como estamos. Y la única manera de desatascar esto es trabajar en mediación, que lo estamos haciendo, pero también tener más juzgados.
Ujú. Compañeros, no sé si algo Hombre, más. yo quería preguntarle, consejera, teniendo en cuenta que la actualidad manda en estos momentos, ayer se conocía pues el informe de la UCO sobre el caso de las mascarillas, el denominado caso Coldo, y sobre sus, digamos, derivaciones, ¿no? Y en el caso de Canarias, pues, bueno, han salido a la luz determinadas conversaciones por WhatsApp entre el jefe de la trama, el señor Coldo, con el expresidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Yo no sé si ya se ha analizado desde el propio gobierno las implicaciones que puede tener esto, porque estamos hablando de que fue mucho dinero el que se compró en mascarillas a una trama que, por lo que estamos viendo después, repartió comisiones y mordidas, entre ellas supuestamente al que fue ministro de Transporte, señor Ábalos, que está a punto de ser imputado. No sé cómo se puede valorar esto, consejera. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir ante una cosa de estas es que se depuren todas las responsabilidades, que la investigación continúe con toda la imparcialidad y que tengan los medios para poder investigar. Y además eso es necesario, primero, porque hay que depurar, como decía, pero también porque a ojos de todos los ciudadanos hay que dejar claro que la justicia es igual para todos y que esto tiene que ser así, sea quien sea. En el caso de Canarias, sabemos que está abierta la comisión de investigación en el Parlamento, precisamente por el tema de las mascarillas, que esto ha trascendido mucho más. Bueno, el gobierno ha intentado tener toda la información posible y poco más. Habrá que esperar a que los órganos judiciales, o sea, en estos temas interferir lo menos posible los que no debemos interferir y que los órganos judiciales y en este caso el personal investigador pues haga su trabajo lo mejor posible para concluir en lo que sea y que al final pues las responsabilidades son las que son y tendrán que asumirlas los que han estado ahí. Uh-huh. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Sergio, no sé si se te queda algo en el tintero. No, nada más. Con me eso parece clarísimo. Dime. Dale, no, que me parece muy clara la respuesta de la consejera. Yo simplemente, si no lo saben, y estoy convencido que una consejera de presidencia a esta hora de la mañana será conocedora de la mayoría de los titulares nacionales, están en un calibre muy potente. Muchas de los titulares del Mundo, del Confidencial, del diario El País menos, le leo simplemente del Mundo: miedo disparado en el PSOE tras el informe de la UCO. El problema es cuándo y qué queda por salir. O sea que me da la sensación que tendremos bastante hilo para un tema que se le está complicando al gobierno central muy y mucho, como es el caso de la trama Coldo. La consejera no hace más declaraciones. No. Bueno, es que no sé si me lo estaba preguntando. Eso sí, no. Bueno, no, Hombre, simplemente claro, le estaba que entiendo que usted lo entendí como una reflexión. No, y es una reflexión, era una reflexión así, sí. Lo conozco, los pude ver ya. Bueno, yo creo que esto es posible que sigan saliendo informaciones, por eso creo que cuanto menos interfiramos los que no tenemos que interferir, mejor, y que se depure todo, y cuanto más rápido, mejor también, porque eso al final da tranquilidad y seguridad de que la justicia, como decía, es igual para todos, que es lo que tenemos que conseguir. Consejera, y déjame una pregunta. ¿Qué opinan de las declaraciones de Pachi López? Imagino que ha tenido posibilidad de oír. De Pachi López en relación con esa comparación que hizo. Sí, exacto. Pues yo creo que es que no sabe dónde vive, sinceramente. O sea, subirse a un atril a decir que en Canarias no nos quejamos de los millones de turistas que nos visitan, pero sí de 4.000 niños, es un poco impresentable. Entre otras cosas porque no nos quejamos de los 4.000, que no son 4.000, son más, casi 6.000, y no nos quejamos de los niños, nos quejamos del abandono del gobierno de España para ayudarnos a atender a los niños adecuadamente en condiciones dignas. Pero bueno, estas cosas que de vez en cuando dicen algunos que no se preocupan por ver cómo está el resto del país, no que se suben allí a decir tonterías, pues una tontería más, porque no es la primera que dice tampoco. Bueno, pues con eso sí que nos vamos a quedar. Consejera Nieves Leydi Barreto, consejera de Presidencia de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, muchas gracias por atender nuestra llamada. Buen día. Muchas gracias a ti, saludos para todos, buen día. Saludos, buenos días.